Ok, vamos a comenzar con la clase. Por favor, me confirman que escuchan el audio y ven la pantalla. Por favor. Confirmamos su escucha. Vamos a continuar dando un repaso por el piping input. Vamos a ir viendo, bueno, vamos a ir viendo lo que es láminas y voy a abrir el programa. Ok, ok. Vamos a abrir el piping input. Ok, como ustedes pueden ver, piping input tiene varias, por lo menos las dos primeras casillas que dicen front to, definen el nodo de inicio y el nodo final del elemento. Componentes ortogonales, lo que es de X, de Y y de Z, tiene las componentes ortogonales de cada elemento. Si vemos esto en el programa, por ejemplo, seleccionamos un elemento, que está acá, visualizando los nodos, fíjense, voy del nodo 7600 al nodo 7610. Aquí tengo las componentes ortogonales, en este caso serían menos 4400 porque estoy en la dirección de Z, Z negativo. Ok, tenemos otra casilla que son los datos del diámetro, esquédula, espesor por corrosión, densidad de la tubería y del fluido, tolerancias del elemento. Aquí está. El diámetro, el espesor, la tolerancia, el espesor por corrosión, la densidad de la tubería, que ya está automática. Esta no la colocamos nosotros al seleccionar el material, él coloca y la densidad del fluido. Como lo podemos ver acá. Por lo menos aquí tenemos una tubería de 3 pulgadas. El César coloca el diámetro nominal, el diámetro exterior. Aquí tenemos el espesor, que lo tenemos en pulgadas. Tengo las tolerancias, tengo el espesor por corrosión, densidad de la tubería, que eso va a depender del material. Y la densidad del fluido, esta sí la agregamos nosotros. Ok, tenemos acá, por ejemplo, aquí estamos trabajando con las componentes ortogonales o podemos trabajar con las coordenadas. Por ejemplo, fijamos acá. Aquí me van a aparecer las coordenadas del punto 7600, que es el primer nodo, y las coordenadas del 7610. Normalmente uno trabaja con las componentes ortogonales porque es más fácil. En verdad las coordenadas no, para efectos de cálculo, no son muy importantes. Ok, aquí lo vimos, datos, nodos, componentes ortogonales, datos de la tubería y las componentes de coordenadas, en el caso de que se utilicen las coordenadas. Tenemos otra plantilla que tiene que ver con las temperaturas y las presiones. Por ejemplo, nos ubicamos acá, se nos abre esto. Entonces, fíjense, el César me permite trabajar con 9 temperaturas, me permite trabajar con 9 presiones y me permite una presión de prueba hidrostática. Ok. Aquí normalmente en los problemas se utilizan 3 temperaturas. Temperatura de diseño, que es la temperatura máxima, temperatura de operación y temperatura mínima. Aquí hay una discusión con la temperatura de diseño, siempre se ha tenido. Ustedes saben que la temperatura de diseño es un parámetro ficticio, que probablemente el, el, el sistema nunca llegue a la temperatura de diseño, porque lo que tengo es una temperatura máxima de operación. Temperatura de diseño a veces es como castigar mucho el cálculo, pero bueno, y esa es una discusión que normalmente eso se define
en las bases y criterios de diseño. Ok, entonces aquí podemos colocar esto que dice expansión térmica y esto el CISA lo coloca automáticamente. Estos son coeficientes de expansión térmica, milímetros sobre milímetros. Eso va a depender del material. Ok. Tenemos otras casillas. Vamos a verlas. Profesor, Aquí ¿podría hacerle tenemos, unas consultas? dígame, por Sí, supuesto. mira, quería saber a qué se debía el tema de la corrosión. Es un espesor que disminuye, ese valor disminuye al espesor de la pared de la tubería inicial. No, no, Es- no. Tú sabes, tú has calculado espesor de pared, ¿verdad? sí, De tubería. Ok. Tú sabes que uno hace un cálculo del espesor mínimo, ¿verdad? sí, Según la presión. Tú tienes un espesor mínimo, pero ¿qué pasa? Ese espesor no se va a mantener, porque hay un fenómeno que se llama corrosión. Suponte que la tubería te da que el espesor mínimo para una, qué sé yo, una presión X da 2,23. Ese es el espesor bien, mínimo que debes de tener la tubería. Por debajo de ese espesor vas a tener falla, puedes tener una rotura. Pero ¿qué pasa? Cuando tú instalas la tubería, va a empezar un proceso de corrosión, ¿verdad? Entonces tú sí, ok. al espesor mínimo necesitas agregarle un espesor por corrosión. Puede ser Ah, ok. 1,5 milímetros. ¿De qué va a depender el espesor de corrosión? Pregunto, si alguien no me lo puede indicar. Depende de, por ejemplo, bueno, el fluido, la El velocidad espesor de corrosión va a depender de la velocidad de corrosión. de la Supónganse que velocidad yo de tengo corrosión. una tubería que yo calculo que su vida útil van a ser 20 años. Ejemplo, yo tengo que calcular, y eso lo hace la gente, los expertos en corrosión, calculan la velocidad de la corrosión. Entonces, si yo coloco un espesor de 1,5, eso indica que en 20 años eso es lo que va a perder el material. Es un estimado. Ok. En- entonces, el diámetro mínimo es el diámetro calculado más el espesor por corrosión. ¿Entienden? Sí, sí, ok. Ahora, Y mi segunda pregunta era el tema del cuando cargas presiones. ¿Esas presiones son las presiones dinámicas de operación? ¿a qué llamas tú presiones dinámicas? O sea, la que podríamos poner un manómetro y es la presión con la que se está moviendo el No, fluido no, esa es presión manométrica. o manométrica. Paramétrica, sí. Pero esa es la Fíjate que presión que se carga ahí, lo que está en los datos de presiones. sí, normalmente es presión manométrica, correcto. Ok, vale. Entonces, por ejemplo, el espesor mínimo sería el espesor calculado más el espesor, más el sobreespesor por corrosión. Pero ¿qué pasa? De repente te va a dar 0,23, le sumas 1,5, te va a dar 2 puntos y algo, pero resulta que probablemente ese espesor no es comercial. Entonces tú tienes que irte al espesor superior y ese sería el espesor nominal o el schedule, pues. Ok, continuamos. Entonces, fíjense, vamos a ver el primer recuadro. Fíjense, aquí dice ven. Esta casilla me indica que hay un codo. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo me paro acá, aquí tengo un ven. Si yo quito el ven, él me va a eliminar el codo. Tengo que indicarle que aquí hay un ven. Normalmente trabajamos con codo radio largo, radio corto o codos que son curvas de varios diámetros. Normalmente este parámetro es el que le vamos a dar. Y este es un parámetro adicional, si es un tipo bridado o doble brida, eso no se utiliza. Colocamos codo radio largo. En caso de que sea radio corto, colocamos codo radio corto. En caso de que sean diámetros pequeños. Ok. Luis pregunta, ya que está hablando de codos y de vents, en el caso de que sean curvas en frío, ¿ahí se Sí. podría hacer Ok. algo?
Por supuesto, por ejemplo, yo puedo darle aquí, vamos a ver si lo quiere agarrar. No lo agarro. Lo que pasa es que es el diámetro. Vamos a colocarle 200. Entonces, fíjense, ya que hay una curva de 200, pasa que este es un diámetro de 3. Vamos a ver 400. Ese es el radio. Fíjense, ¿lo ven? Sí, sí, correcto. Aquí Ahí se tiene, ve ya diferente, sí, ahí se ve claro, diferente. porque es una curva. Por lo Ah, pronto, cuando son fitting, colocamos un radio ah, sí, largo. en radio largo. Ok. Buena pregunta. Profe, una Ok, pregunta. dígame. ¿Ese archivo que usted está manipulando ahí en un inicio era un archivo PCF? Sí, como es un archivo muy grande. Sí, yo bueno, no recuerdo. Sí, yo lo modelé con PCF. Esto se hizo con una maqueta, me pasaron los PCF y yo monté. Pero esto ha sido, bueno, ya este proyecto lo entregué, pero esto fue un Vía Crucis porque tenía mucha basura los PCF. O sea, que se modeló en otro programa y aquí lo está manipulando en el sistema. Sí. Entonces este proyecto tuvo una particularidad. Cuando uno hace flexibilidad, yo hice mi cálculo, bueno, di las cargas los soportes, la cuestión. Entregué. Vienen ellos y en el camino modificaron todo eso. O sea, aparentemente no le pararon al análisis de flexibilidad, sino como empezaron a modificar aquí tuberías. A los 3 meses ellos me llaman y me dicen que el cálculo no coincide con la maqueta. Y yo, claro, porque ustedes lo cambiaron todo y no me indicaron. Cuando se hace un análisis de flexibilidad, los cambios hay que incluirlos en el modelo. Si el modelo se vuelve a cambiar, hay que volver a hacer el análisis nuevamente, porque todo cambia. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y Ingeniero, disculpe, lógicamente, dígame. en el caso del radio, la modificación del radio para los codos, ¿aplica de la misma forma para los que son codos mitrados, que El son codo mitrado es segmentados? otra cosa. El codo mitrado es otra cosa. Por ejemplo, Simplemente se indicaría el radio del codo en cuestión y ya. no, yo puedo tener una curva, pero yo le indico, por ejemplo, vamos a ver acá. Yo aquí le digo el punto déjenme ver cuántos puntos tengo en el mitrado. Por ejemplo, imagínense que tengo 4 cortes. Aquí tengo que darle el espesor y el factor K. Claro, aquí no lo voy a ver, pero ya sé que aquí hay un codo mitrado que tiene 4 soldaduras, o le puedo colocar 3. ¿Entienden? Como no es mitrado, esto lo dejo en blanco. Bueno, yo puedo tener pasa es que una curva mitrada, sí las hay. Yo lo primero que tendría que darles el radio y después decirle cuántos cortes tengo. ¿Entienden? Y sí hay diferencia en el análisis de un codo de radio estándar con uno segmentado. No, como decir, los esfuerzos van a cambiar. Claro, eso no lo eso cuando dé el reporte, él me va a decir en el codo cuáles son los esfuerzos. ¿Entienden? Sí, de acuerdo. Porque en el codo mitrado tengo varios puntos de soldadura, o sea, tengo varios nodos. Y lógicamente es un codo para otro tipo, es un codo que es poco flexible. Los codos mitrados, o sea, yo los he usado más que todo, una vez hice unos trabajos de transporte de sólidos, era una cementera, y como ahí las presiones son muy bajas, más que todo lo que hay, no hay bombas, hay lo que son compresores para soplar, empujar neumáticamente el cemento, ahí no había tanto problema y los codos se colocaban mitrados, porque, o sea, mandar a rolear una curva, o sea, una tubería, hacerla como si fuese un codo, es más costoso que hacerlo mitrado. Ok, entonces fíjense, ya vimos los codos. Hay otros componentes que son los elementos rígidos. Vamos a ver lo que es un elemento rígido.
Por ejemplo, en el CISAR, es algo muy importante, las bridas y las válvulas se toman como elementos rígidos. Por ejemplo, esto es una válvula. Fíjense. Esto es un elemento rígido. Al elemento rígido yo lo único que le doy son la longitud de la válvula, le digo el peso de la válvula y le digo qué tipo de, por lo menos esta es una válvula bridada. En este caso, serían dos bridas. Es un elemento rígido. Si yo le quito el rígido, y él pasa a ser una tubería. Tendría que decirle que es un elemento rígido y darle el peso. Como es esta misma brida, vamos a ver qué peso tiene. 36. Paro acá y le digo 36. Mucha gente a veces me pregunta, por lo menos, ay, la especificación de la brida, no. La especificación de la válvula, no. Y tengan esto claro, las bridas y las válvulas son elementos rígidos. O sea, para el CISA son elementos que no se van a deformar, solamente son un peso puntual. ¿Entienden? Ok. Tenemos otra casilla que tiene que ver con juntas de expansión. Esto lo vamos a ver más adelante. Por lo menos yo pico juntas de expansión y me aparecen que tengo que agregar los STIF de la junta de expansión. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con juntas de expansión? Sí, sí, Bueno, por aquí lo acá vamos. en UOP. ¿Cómo? Aquí las juntas de expansión las vamos a ver en el módulo 4 y en el último módulo. También tengo las reducciones. Por ejemplo, vamos a ver dónde veo yo una reducción por acá. Por lo menos aquí hay una reducción. Por lo menos, fíjense, reduce el pico acá. Él me dice el segundo diámetro es 20, el segundo espesor y el alfa es el ángulo que tiene la reducción. Por cierto, aquí hay un error. Esta reducción debería estar más allá. Un errorcito del modelo. Ok, y tenemos la otra casilla que es para los SIF y una T. Por ejemplo, yo me paro acá. Aquí hay un SIF. Yo aquí le indico que esto es una T soldada, o sea, sería una T reductora. Sería una T de 6 a 4. Entonces, por ejemplo, yo me paro acá y le digo que en este nodo, acá, en este nodo hay una T. Entonces yo le tengo que decir qué tipo de T. Puede ser no reforzada, no reforzada, welding, sweep o LED, no sé qué es esto. Aquí tengo un weldole, extruida, boot weld, socket weld, ¿entienden? Aquí tengo varios tipos de T. En función del tipo de derivación que yo coloque ahí, él me va a calcular lo que llama el factor de intensificación de esfuerzo. ¿Entiendes? Por ejemplo, como esto es una T soldada, el factor de intensificación de esfuerzo va a ser 1. ¿Entiendes? Quiere decir que cualquier esfuerzo que se aplique ahí se va a multiplicar por 1. Ok, continuamos. Tenemos otra casilla acá. Es la segunda. Trae también varias. Por ejemplo, la primera tiene que ver con los soportes. Vamos a verlo acá directamente. Por ejemplo, vamos a verlo juntos. Vamos a quitar acá los y vamos a colocarlos, a mostrar más. Ya que aquí no estoy mostrando los soportes. Déjenme ver. Ok, aquí tengo los soportes. Por ejemplo, yo me paro acá. Restraint, fíjense, en el nodo 1100, que es este que está acá, sería
10.160, tengo una restricción en I y una restricción en Z. Por ejemplo, si yo elimino esta restricción, fíjense, quedaría solamente la restricción en I. Aquí tendría que colocar los 10.160 y le coloco restricción en Z. O le puedo colocar, que es lo mismo, una guía. Es indiferente. Bueno, no, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Entienden? Esto es para lo que es todo lo que es soportería. El segundo, pónganse que nos paramos acá. La segunda casilla, hanger para colocar resorte. Por lo menos yo defino en este nodo un resorte, y aquí tengo que vestirlo. O sea, darle las características al resorte. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Lo que es, aquí tengo 3 comandos que son importantes. El nosleflex, el nolimcheck y el flancheck. Este es para el nosleflex. Ese es un criterio que es el criterio de la boquilla flexible, que eso lo vamos a utilizar cuando estemos calculando boquillas, las cargas sobre las boquillas. Tenemos otro que es el flange check, que es para chequear si tengo fugas en bridas. Y otro que se llama nozzle limb check, que es para chequear, por ejemplo, yo tengo la boquilla de un equipo y el fabricante me entrega las cargas admisibles de la boquilla. Yo mediante este comando ingreso las cargas admisibles en el nodo tal que corresponde a la boquilla y el mismo CISAR se encarga de hacer la comparación. ¿Entienden? Son comandos que vamos a ver más adelante. Comando desplazamiento es para indicar qué desplazamientos tiene el modelo en algunos puntos. Eso también es importante. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos haciendo ejemplos. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Por ahí estaba pasando por el apartado de los hanger. Yo sé que seguramente va a entrar a profundidad más adelante, pero Sí, sí, quería consultar si tengo entendido que el César tiene cargado una galería de Lisega o Anvil, creo que son proveedores de sí, soporte tipo hanger, ¿no? No sé si nos puede comentar un poco de eso. sí, como aquí está. Yo pico acá y aquí tengo es el tipo de, o el proveedor, mejor dicho. ¿Entiendes? El proveedor de los hangers. Esto se puede hacer por acá o se puede hacer vía catálogo. ¿Entiendes? Aunque, o sea, fíjense, es lo que trae los modelos de resorte. Los datos tenemos que dárselos nosotros. Si nosotros diseñamos por Anvil, esto es una marca, supongo, no soy experto en resorte, o con lo último que yo trabajé fue con Carpenter Patterson. Cuando yo haga el cálculo, el mismo CISAR me va a dar el modelo según Patterson. Pues esa es una base de datos que el CISAR trae. ¿Entienden? Y dependiendo la marca que yo escoja, él me va a dar, mira, el modelo es este, ya con su nombre y todo. Entonces yo lo que tengo que hacer es una hoja de datos con esos datos que me da el CISAR y salir a comprar los resortes. Vamos a eliminar esto acá. Ok. Tenemos otra casilla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, se me olvidó, lo que es NosLeflex. Yo pico acá y tengo que dar las características según el estudio que yo voy a hacer. Por lo menos, si es un tanque API 650, tengo que darle las características del tanque. ¿Okay? ¿Para qué sirve el NosLeflex? El NosLeflex sirve para lo siguiente. Cuando nosotros estamos haciendo un cálculo de una boquilla, nosotros partimos de la suposición de que la boquilla es rígida, cosa que no es cierto. Ahí estamos sobrediseñando, pero eso tiene un sentido. ¿Por qué estamos sobrediseñando? Porque suponemos que la boquilla es 100 o rigidez infinita. Por cierto, aquí me la puso, vamos a quitarla. Bueno, para mirarlo acá. Nosotros suponemos que la boquilla es de rigidez infinita porque toda la flexibilidad tengo que
aplicársela a la tubería. Ese es un criterio que yo comparto. El criterio de boquilla flexible es que en la realidad la boquilla se va a deformar. Ahora, ¿de qué va a depender esa deformación? Va a depender de las características del tanque, el espesor, el material, la ubicación, ¿entienden? Entonces el CISA lo que hace es un cálculo como para suavizar la boquilla y colocarla flexible, o sea, que se comporte como en realidad es. Pero esto tiene un problema de criterio que yo no comparto. Es que estamos compartiendo la flexibilidad entre la tubería y la boquilla. Ahora, ¿qué es lo seguro para mí? Que yo supongo que la boquilla es rígida 100% y que todo lo que yo necesite que sea flexible esté del lado de la tubería. Ahí sí voy a garantizar 100% de que la tubería no va a fallar. Pero eso es un criterio que yo utilizo. O sea, es para garantizar. Hay programas que ya esto lo tratan más finamente, como son el Nosle Pro, que son para elementos finitos. ¿Entienden? Y ellos hacen un cálculo para ver qué tan flexible es la boquilla. Yo me ha tocado hacerlo perfecto, pero eso es un parche que a mí no me gusta. Yo prefiero trabajar con la tubería y garantizar, o sea, yo tengo que garantizar mi diseño de tubería, que la tubería va a tener la suficiente flexibilidad para no afectar la boquilla del equipo. Ok, ya esto lo vamos en el módulo 3. Ok, tenemos una tercera boquilla. Ok, ya esto lo vimos, lo que es los desplazamientos. Ok, vamos a hablar algo de esto. Los desplazamientos, por ejemplo, en ciertos puntos, más que todo en las conexiones a equipo. Bueno, esto no es una conexión equipo, pero yo pico acá y tengo que darle los vectores de desplazamiento, si los conozco. Porque, o sea, nosotros suponemos que el sistema no se va a deformar en cierto punto, pero en la realidad sí se deforma. El problema está de dónde sacamos esos desplazamientos, porque no es fácil determinarlo. También lo vamos a ver más adelante. Ok. Tenemos una tercera casilla que son fuerzas y momentos. Por ejemplo, en este tramo, yo defino fuerzas y momentos y tengo que agregar el vector fuerza y el vector momento. ¿Qué puede ocasionar una fuerza y un momento externo? El actuador de una válvula, ¿verdad? Ese es un peso adicional a la válvula, que de repente colocamos la válvula acá, pero no le agregamos el actuador. Eso lo agregamos por acá. Tenemos otra casilla que es para cargas uniformes. Aquí vamos a introducir las aceleraciones de gravedad cuando estemos trabajando con sismo. Puedo incluir aceleraciones de gravedad o puedo incluir cargas uniformes. Por ejemplo, yo tampoco le veo sentido. Una vez me preguntaron, pusieron un análisis en el desierto del Sahara. Entonces encima de la tubería quedaba como especie de arena. Entonces me preguntaban que cómo metía eso. Eso se mete como carga distribuida, el peso de la arena, pero a mi criterio eso es despreciable. ¿Entiendes? ¿Qué puede afectar el peso de un poquito de arena que está encima de la tubería? Igual que si estuviese haciendo un análisis donde hay nieve. También la nieve que está encima de la tubería tiene un peso, pero para mí eso es despreciable. No sé qué opinan ustedes. Comparado, por ejemplo, con una tubería de 20 pulgadas, y eso lo que le queda ahí es nada. Nada, o sea, pero ¿qué les puedo decir? A veces hay gente que no tiene criterio. No, hay que colocarle eso. Bueno, se coloca, pero eso no tiene sentido. Pero bueno, el cliente es el que tiene la razón. Y aquí tenemos otra casilla para cuando estamos trabajando con viento o estamos trabajando con ondas. Por ejemplo, aquí en las ondas tengo que introducir lo que yo les hablé la otra vez. Este tipo de análisis es complicado porque aquí hay información que debo introducir. A veces el cliente no la tiene. En el caso del viento, yo lo que coloco es un factor de forma. ¿Qué significa un factor de forma? Que, por ejemplo, si el viento incide perpendicularmente a la tubería, el efecto del viento lo multiplico por 1. Si el viento incide formando un ángulo con la tubería,
el efecto yo puedo decir que es 0.6, 0.7, pero esos son, como les digo yo, ¿quién me asegura que ahí tengo que colocar un 0.7, un 0.8? Eso depende del proyecto. Eso fue cuando se hizo la especificación de análisis de flexibilidad, eso se definió. Pero esos son factores que son, ¿cómo decirles? Por convención se coloca 7, pero eso no me da garantía o certeza de que ese valor es cierto. A veces yo para curarme en salud le coloco 1, porque sería el caso más severo. Aquí hay muchas cosas que yo a veces digo que son solamente desde el punto de vista académico. Aquí hay muchas cosas que son, caemos mucho en la suposición. Ok. Aquí tengo, bueno, vamos a ver lo que es otros comandos, como son el flank check, que aquí tengo que decirle, por ejemplo, que cómo es la unión. Esto más que esto se hace en uniones bridadas, para garantizar de que no tenga, como decir, fugas en las bridas. Normalmente el análisis se hace por NC 3658 y aquí le agrego, tengo que agregarle el área de los pernos y tengo que agregarle el diámetro de la circunferencia de los pernos. Y aquí le agrego los factores de los yield, que van a depender normalmente son 36.000 del acero, pues, de los pernos. Ok, tengo el otro análisis que es el nose limb check, donde aquí agrego, primero tengo que agregar un vector dirección y tengo que agregar las fuerzas y los momentos admisibles en la boquilla. El CISAR hace el cálculo y compara los esfuerzos actuantes con esos esfuerzos admisibles. Perfecto. Okay, continuamos acá. Bueno, aquí tengo lo que son los vectores, el viento y lo que es las cargas uniformes, que son las cargas sísmicas. Aquí hay otra parte que tiene que ver con el material y tiene que ver con lo que son los refractarios o el insulation, que es el revestimiento. Por ejemplo, acá yo selecciono un material, aquí tengo una gran cantidad de materiales, este es a 106 grado B, y él automáticamente me coloca los módulos de elasticidad del material. En esta otra casilla tengo lo que son para lo que es el revestimiento de la tubería, tengo si tengo refractarios o si tengo, qué sé yo, bueno, aquí no tengo, por ejemplo, si tengo un revestimiento, tengo que darle el espesor de revestimiento y seleccionar el tipo de revestimiento que estoy utilizando. Bueno, en este caso refractario. Aquí selecciono el tipo de revestimiento, dependiendo las temperaturas que tengan. Y aquí tengo que ver con la chaqueta. La chaqueta metálica, está el espesor del revestimiento y el espesor de la chaqueta metálica. Si es aluminio, o por lo menos colocar aquí la densidad. Normalmente la chaqueta se coloca como despreciable, no se coloca. Ok. Y aquí tengo lo que es todo lo que son la normativa. Por ejemplo, ok, aquí por lo menos aquí se hizo con B31.3, puede hacerse con B31.4, B31.5, 8, 9, B31.1 y otros códigos que aparecen acá. Yo con estos códigos nunca los he utilizado. Normalmente utilizo con B31.1 hasta B31.8, que es en la parte de oil and gas. Y tenemos el entorno de la parte gráfica de las tuberías. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, profesor, tenía una consulta.
Dígame. En el tema de bueno, le comentaba que acá en Antofagasta, en Chile, para el tema de transporte de concentrado de cobre, a las tuberías de acero se les pone un revestimiento interno, o sea, es una otra tubería, pero de HDP Sí, es correcto. Eso o, es, o yo poliuretano he muchas veces. trabajado, sí, sí, yo trabajé una vez con un refractario que era, este, cómo se llama? Era de un material, parecía una cerámica. Ah, ok. Ese, Claro. con Eso HDP también, sí, eso se lo considera ahí, ¿cierto? Donde se carga la información, pero no sé por si tiene supuesto, donde dice refractario. el refractario. Ah, ya, ya, vale. Ahí Y era. le damos el espesor. Normalmente esos espesores son pequeños. Sí. Mira, Normalmente, generalmente, si nosotros usamos la tubería HDP interna que se pone, llega a ser a 6 a 8 milímetros incluso de espesor, en sí, lo que son se utiliza. espesores pequeños. Mm, ok. Son espesores pequeños. Yo he trabajado con revestimientos internos, pero con cerámicas, que por cierto era para evitar pero era un problema aplicarla, porque si quedaba una porosidad, pues eran tuberías que manejaban agua salada. Si tenían alguna porosidad, por ahí se iba, como decir, a producir picaduras por corrosión. Ok. Vamos a ver algo que en verdad esta parte la vamos a ver muy por encima, que es el editor de casos de carga. Yo les prometí una guía, se las voy a pasar, ahorita no la tengo a la mano, aunque la podemos buscar dentro de un rato, de repente, pero tengo que buscar. Esta parte es, o sea, en esta clase vamos a ver qué es el editor de casos de carga y cómo manejarlo, pero ya aprender a lo que son los casos de carga, eso es con el tiempo, ya con la experiencia, eso no es tan fácil. Normalmente los casos de carga, quienes los generan son la gente de mayor experiencia. O sea, eso lo hablamos la clase pasada, o sea, qué tipos de casos de carga íbamos a utilizar en el cálculo. Y con el CISAR lo podemos hacer. Normalmente los casos de carga se importan. ¿Qué significa eso? Yo voy a hacer un cálculo. Entonces ya la empresa normalmente me dice, mira, aquí tengo los casos de carga que quiero que analice. Hay dos formas. Ellos nos pueden entregar un archivo que nosotros importamos. O nosotros podemos, esos casos de carga nos los entregan en Excel y nosotros los generamos en un archivo aparte porque lo vamos a utilizar en varias ocasiones. Por ejemplo, yo hice unos cálculos en la refinería de Talar hace como 4 o 5 años y hice 22 análisis. Entonces, como es la misma refinería, como es el mismo sitio, eran 22 cálculos, los casos de carga eran el mismo, porque era lo que se estudiaba en la planta, ¿entiendes? Entonces lo que se hizo fue que generó un archivo con esos casos de carga y cada vez que montaba un archivo para calcularlo, yo lo que hacía era que lo importaba para no estarlo repitiendo. Eso es lo que se estila. Normalmente, cuando es un análisis de flexibilidad ya formal, el cliente ya tiene definidos los casos de carga que se van a utilizar, porque eso van a depender de la planta, ¿entiendes? Ya esos son los casos que el cliente ha estudiado y que están conformes con que esos son los que le van a dar mejores resultados. ¿Alguna pregunta? Ok, continúo. Este es el editor de casos de carga. Ok. ¿Cómo monto el editor de casos de carga? Cuando ya el modelo esté terminado, yo hago una corrida del error check. El error check me va a indicar si tengo o no tengo errores en el modelo. En caso de no tener errores, se va a activar este icono. Yo picando acá, se va a abrir el editor de casos de carga. Entonces, fíjense, aquí están los casos de carga que se van a analizar, que ya han sido previamente montados. Aquí tengo varios comandos.
Aquí lo podemos ver. Fíjense que estos son casos de carga. Aquí voy del 1 al 26. En la siguiente voy del 27 al 152, pues voy bajando con la barra de scroll. Y del 152 al 161. O sea, son, perdón, tengo 61 casos de carga. Entonces, fíjense, este es para salvar, para agregar casos, para eliminar casos, casos recomendados. O sea, el CISAR normalmente cuando se genera un nuevo archivo, él recomienda los casos de carga mínimo. Lógicamente, eso es muy escueto. Este es el botón para mí más importante, que es el de importar casos de carga. Y este corre del análisis. Ok, entonces fíjense, aquí tengo las cargas que están definidas en mis casos de carga. Por lo menos aquí tengo cargas de peso, desplazamiento, tengo temperaturas, tengo presiones, cargas de resorte, cargas uniformes de sismo, cargas de viento. Aquí tengo las cargas, los pesos de la tubería vacía y el peso del contenido, de lo que está dentro de la tubería. Y estos son los casos de carga que se montan. Esta segunda columna es el nombre. Esta es como la descripción de estos casos. Aquí yo puedo escribir cualquier cosa. Ok, aquí tengo los tipos de estrés. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que habían casos de carga operacionales sostenidos, expansión y ocasional. Esos son los 4 de carga de importancia. Estos son casos de carga de resorte y de prueba hidrostática. Yo les digo honestamente, el de prueba hidrostática no entiendo por qué se incluye. Si por mí fuera, yo no lo incluyera. Porque para que una tubería falle en la prueba hidrostática, tiene que haber un error de concepto o que la prueba hidrostática haya sido mal montada. Y es difícil que eso ocurra. Ok. Aquí tengo otros valores que ya son el tipo de, bueno, vamos a verlo. Por lo menos datos de salida. ¿Cómo queremos que sean los datos de salida? Cuando el caso de carga está generando resultados que desea revisar. Ok. El valor predeterminado para todos los casos nuevos, excepto los de resortes, es que suppress, cuando yo coloco suppress, para casos artificiales como los casos de colgadores son resortes, preliminares o casos de construcción intermedio. Los casos de carga utilizados para el diseño de colgadores, es decir, los casos de carga de peso y de movimiento de colgadores designados en el tipo de esfuerzo, HGR, deben asignarse como suppress. El suppress es como si yo estuviese bloqueando un caso de carga, por lo menos. Yo tengo esto, aquí hay varios casos que yo no quiero analizar, no quiero que el problema me los dé. Yo los coloco aquí como suppress, o sea, para que no entren en el cálculo. ¿Entienden? Ok. Profe, una preguntita. Dígame. Cuando usted dice que importa los casos de carga, ¿lo importa desde otro análisis de CISAR o desde Eso es dónde? correcto. Desde otro análisis. Ok. Lo que yo recomiendo es lo siguiente, ya si ustedes se van a dedicar a esto, por ejemplo, ya cuando tengan cierta experiencia, ya ustedes saben más o menos para qué tipo de planta, qué casos de carga son recomendables. Yo lo que hago es que monto un archivito en CISAR y genero y lleno los casos de carga y eso lo tengo guardado en mi biblioteca. Pues cuando yo vaya a hacer un trabajo, yo lo que hago es que importo esos casos de carga del archivo que ya lo tengo guardado. O el cliente en muchos casos lo entrega. Mire, estos son los casos de carga que yo quiero analizar y ya los tiene montados en CISAR. Ahora, ¿por qué los tiene montados? Porque de repente se han hecho otros análisis de otras plantas y eso se tiene como un acervo de base de datos. O sea, eso es lo ideal, porque montar casos de carga a pie, eso lleva su tiempo. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? Ok, continúo. Les voy a decir una cosa, esto no es fácil. Esto es lo que aquí lo estamos viendo muy por encima. Yo les voy a pasar una guía a ustedes
que está en español, yo me encargué de traducirla hace tiempo. Y ahí les voy a explicar más detalladamente. O sea, no es que con la guía ya ustedes se van a hacer expertos, pero por ejemplo, van a tener un mejor conocimiento, o sea, un poquito más avanzado de esto, porque esto se aprende con el tiempo, esto se aprende practicándolo y equivocándose, porque uno aprende equivocándose. Ok, continuamos. Por ejemplo, tipos de salida. Esto es importante. En los casos operacionales no me interesan los esfuerzos. En los casos operacionales yo solamente le voy a decir que me indique lo que son los desplazamientos y la fuerza. Hay casos operacionales donde de repente yo quiero ver los esfuerzos, pero no me interesa. Por ejemplo, en este caso operacional, yo le digo que me muestre desplazamientos y fuerza. No me interesan los esfuerzos. ¿Entienden? Aquí hay casos donde sí de repente cuando tengo sismo, cuando tengo cargas sísmicas, me interesa ver los esfuerzos, pero de la carga operacional lo que voy a tener son fuerzas y desplazamientos. De la carga sostenida, sí me interesan los esfuerzos. De las cargas por expansión solamente me interesan los esfuerzos. Y así sucesivamente. Ok. Hay otra columna que se llama el método de combinación. Normalmente allá hay algebraicos, máximos, SRS. Algebraico. Indica una combinación algebraica con signos de desplazamiento y nivel de fuerza. Este método combina los vectores de desplazamiento y los vectores de fuerza algebraicamente y luego calcula las tensiones de las fuerzas combinadas. O sea, si yo tengo varios desplazamientos en un punto, él lo que va a hacer es que los combina algebraicamente. ¿Qué significa algebraicamente? Que va a tener en cuenta los signos. Se pueden anular, ¿entiendes? Cuando la combinación es escalar, los desplazamientos son la combinación, perdón, escalar, los desplazamientos son la combinación algebraica de los vectores de desplazamiento. Las fuerzas son las combinaciones, perdón, aquí creo que tengo un error. La parte escalar es que yo sumo el valor de cada uno, sea positivo o negativo, ¿entienden? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí mejor. Por ejemplo, caso de carga 1, esfuerzos de flexión 100 psi debido al momento en X. Y caso de carga 2, tensión debido al momento en Z. Escalarmente yo lo sumo vectorialmente, fíjense. Elevo al cuadrado más al cuadrado y le saco la raíz. Eso es algebraicamente. Escalarmente sería la suma, ¿entienden? Escalarmente es más conservador. Algebraicamente es más exacto. Todo depende del criterio que estemos utilizando en el cálculo. Ya como les digo, eso va a depender de el criterio que esté utilizando, que necesite el cliente que se aplique. A veces por la incertidumbre yo quiero ser muy conservador y esto lo voy a dejar algebraicamente. Perdón, quiero ser conservador porque tengo incertidumbre, lo dejo escalarmente. Si yo conozco bien mis variables, esto lo puedo dejar algebraicamente. Ok. SRSC indica una combinación de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las cantidades como los desplazamientos de la fuerza o esfuerzo. Los desplazamientos son la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los desplazamientos de todos los casos incluidos en la combinación. Vuelvo y les repito, ¿de qué forma los voy a calcular? Eso va a depender del criterio que se tenga. Yo normalmente en los cálculos de CISA trato de ser lo más conservador que pueda, porque siempre va a haber incertidumbre. Entonces, yo prefiero tener un poquito de sobrediseño, pero irme por lo seguro. ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Aquí tengo otro tipo de combinación que es absoluta. Indica una combinación de los valores absolutos de las cantidades. O sea, ahí no voy a, vamos a decirlo así, no voy a eliminar por signo. ¿Entiendes? Sino que directamente voy a
Si tengo dos valores de desplazamiento, uno positivo y uno negativo, yo lo que hago es que todos los dos los coloco positivos y los sumo. Eso es una forma de enfocar el problema. Entonces, a veces el problema de flexibilidad es ponerse de acuerdo con los criterios. A mí me ha tocado, por ejemplo, que eso es lamentable, ¿no? Por lo menos uno trabaja como asesor y uno plantea algo, pero ya la empresa tiene sus criterios. En unos análisis dinámicos que me tocó en la última empresa donde estuve, habían unas válvulas de alivio. Las fuerzas generadas por las válvulas se estaban colocando de una forma que yo no estaba de acuerdo. Bueno, yo les expliqué, pero ni siquiera tomaron en cuenta vamos a decirlo así, mi recomendación. Bueno, en ese caso, como dicen, como tú quieras, yo quiero. Ok. Tenemos otros tipos de combinación, que son el máximo y el mínimo. El máximo indica una combinación de forma del el desplazamiento máximo. O sea, yo tengo varios desplazamientos y yo aquí lo que obtengo es el máximo, cuando le digo máximo. Y si coloco mínimo, es que va a tomar el mínimo. De todas maneras, ya esto viene programado. Cuando nos dan los casos de carga, ya esto viene programado. Tenemos otros, el Sigmax y el Sigmin. El Sigmax indica una combinación que informa el desplazamiento máximo, las fuerzas máximas y los valores de tensión máximo de los casos combinados. Y aquí también sería lo contrario, sería para el valor mínimo. De todas maneras, esto es un poquito extenso, esto hay que sentarse a leer y asimilar ciertas cosas. En la guía que yo les voy a dar, eso está bastante explicado. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Dígame. Sí, verá, en esa guía podremos encontrar, eh, digamos, de forma didáctica o práctica, cuál es el propósito de algunas combinaciones. Porque, por ejemplo, a Bueno, mí me ha sucedido que en un proyecto tuvimos un tema ahí con el civil, porque el civil, digamos, como que no aceptaba del todo las reacciones en soportes que salían del César, ¿no? Él quería hacer bienvenido, su propio bienve- combinación de sismo, ¿no? ¿Sí? bienvenido al club. Sí, era un tema muy polémico con él. No, 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 Fue un problema. eso es normal, mire. El problema es que los civiles calculan el sismo de una forma y nosotros calculamos el sismo, o el CISA lo calcula de otra forma. ¿Qué es lo que se hace ahí? Que eso fue una decisión salomónica que tomamos. Yo hice un análisis de flexibilidad, entregué las cargas y Civil lo que me pidió fue para llegar a un consenso, bueno, pásame las cargas, pero elimina las cargas de sísmicas. Nosotros nos encargamos de las cargas sísmicas. Perfecto. ¿Entiendes? Ya en ese caso como decir, ya mi responsabilidad llega hasta las otras cargas, más que todo por dilatación. Ya ellos, por ejemplo, se van a encargar de cuando diseñaran el soporte, pues en verdad ellos son los que diseñan los soportes, de colocar las cargas que ellos consideraban. Hasta cierto punto ellos tienen razón, pero ellos iban a ser los responsables. ¿Entienden? O sea, yo soy claro en una cosa. Yo soy estresista. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Yo le entrego a Civil las cargas. Si Civil después no las quiere tomar en cuenta, ya eso es problema de Civil. Porque en verdad el diseño de soporte, quien lo hace es Civil. Nosotros le pasamos las cargas. Nosotros le pasamos las cargas, pero ellos son los que deciden cómo van a utilizar esas cargas. ¿Entienden? O sea, Ok, profesor. yo cuando entrego las cargas como mecánico, ya yo me desentiendo del problema. Lo que puede ser que si a veces ellos me dicen, mira, estas cargas están muy altas, en verdad. A veces uno pasa unas cargas y los civiles me dicen, mira, con estos valores yo no puedo diseñar.
vamos a buscar la forma de bajar estas cargas. Bueno, entonces eso sí es parte de uno, porque en verdad yo tengo que pasar unas cargas que sean creíbles, ¿entiendes? Normalmente las cargas máximas que yo he visto para diseño llegan hasta 8.000 libras. Ya cuando uno pasa cargas por encima de eso, ya los civiles se ponen la mano en la cabeza. Dicen que eso es muy grande, que las fundaciones van a ser muy grandes, y en verdad ellos tienen razón. Entonces ya ahí uno tiene que, por ejemplo, colocar gap, colocar otro tipo de soporte, o modificar el soporte, o orientar el soporte para que las cargas disminuyan. Pero ya cuando yo le entrego las cargas al civil, ya nosotros cumplimos nuestra parte. ¿Entienden? Ok. Vamos a hacer un break de 5 minutos y volvemos. Cualquier pregunta después del break. Ok, continuamos. Por ejemplo, aquí hay otra, se usa muy poco, amortiguador activado. Indica si los amortiguadores están activados. Eso es cuando estamos trabajando con amortiguadores. El amortiguador se usa muy poco. El amortiguador es más que todo cuando necesitamos mitigar vibraciones. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha trabajado con amortiguadores en algún proyecto? Pregunto. Sí, acá en los reactores de craqueo catalítico. Sí, el amortiguador básicamente es para mitigar vibraciones. Eso es como si fuese un resorte. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿no se pueden utilizar los amortiguadores para disminuir el golpe de ariete, por ejemplo? Bueno, no. El No, golpe de ariete es otra cosa. Primero vamos a entender qué entendemos por golpe de ariete. ajá. Pues que abran una válvula súbitamente y que se amplifique la presión a Ok. velocidades muy grandes, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es el efecto del golpe de ariete? Perdón, el espectro, El problema del golpe de ariete es el siguiente. ajá, Cuando se produce el golpe de ariete, como dijo el compañero, puede ser el cierre de una válvula. Bueno, el cierre depende si el cierre es abrupto. ¿Entiendes? Cuando la válvula se empieza a cerrar, si se cierra lentamente, se va a producir el efecto del aumento de presión, se mitiga. Si la válvula o la bomba, hay un paro y la válvula se cierra abruptamente, se va a producir por el efecto de inercia del fluido y la densidad, se va a producir un aumento de presión. Pero ¿qué pasa? No solamente se produce o sea, no solamente se produce un aumento de presión, se produce una carga dinámica axial a lo largo de la tubería, ¿verdad? Normalmente cuando se tiene un golpe de ariete, esa carga dinámica, o sea, yo tengo que mitigarlo de dos formas. Primero, colocar una válvula para aliviar el aumento de presión, porque ¿qué pasa? Si la presión que se genera llega a ser superior al rating de la tubería, va a haber una falla. ¿Entiendes? El aumento de presión lo mitigamos con la válvula, pero la carga dinámica va a producir un movimiento brusco en la tubería y me puede producir una deformación plástica. ¿Entiendes? Hay un tipo de soporte que vamos a decirlo así, son típicos para eliminar el golpe de ariete. Y lógicamente son mucho más baratos que un amortiguador. Eso lo vamos a ver en la unidad 3, cuando estemos viendo la parte dinámica.
Pero como le digo, el golpe de ariete genera dos efectos. El primer efecto es un efecto de aumento de presión y el segundo efecto es una carga dinámica, que esa es la que estudiamos en el CISAR. Ok. Por ejemplo, que, bueno, hablando de esta casilla, indica si los amortiguadores están activos. Seleccione la casilla de verificación para indicar que los amortiguadores se consideran restricciones rígidas para el caso de carga. De forma predeterminada, los casos de carga ocasionales activan esta opción, mientras otros tipos de casos de carga desactivan esta opción. Ok, continuamos. Tengo otra, este, tengo otra columna que es el stiffness de los hangers. Ok, ya esto es una cuestión un poquito más avanzada. Esto es para meterse con los resortes. Por ejemplo, el CISAR tiene la capacidad, o bueno, él lo hace, de que si yo coloco un resorte, le digo que ahí hay un resorte marca tal, él me va a hacer el cálculo del resorte y me lo va a diseñar. Por ejemplo, normalmente cuando yo coloco un resorte nuevo en el análisis, cuando yo coloco un resorte en el análisis, el mismo programa lo calcula. Ok, ¿cómo dice? Hace que el software tenga en cuenta la rigidez real de la suspensión del resorte. Utiliza esta opción para la mayoría de los casos de carga real. Rigid hace que el software modele los ganchos o sal de resorte como restricciones rígidas. Usa esta opción para casos de peso restringido. Eso es otra cosa. Lo vamos a ver cuando veamos resorte. Ignore hace que el software elimine la rigidez del soporte del resorte. Ok. ¿Alguna pregunta? Esto es bastante extenso, pero allí los va a ayudar bastante. Ok, continuamos. Ok, ya eso es más o menos una introducción a lo que es los casos de carga. Ok, vamos a ver el procesador de salida. Ok, vamos a ver el procesador de salida. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Este es el procesador de salida. Cuando ya uno hace el cálculo y hay convergencia, por ejemplo, cuando digo que hay convergencia es porque no hay fallas en el modelo. Ok, como podemos ver acá, cuando aparece estos casos de carga, todos así, sin un color rojo, quiere decir que no tengo falla en el sistema. Entonces, fíjense, aquí tengo los casos de carga que se estudiaron. Aquí tengo los distintos reportes que él puede dar. Aquí tengo un organizador de reportes.
Y aquí tengo para el manejo de los datos de entrada. Ok. Vamos a abrir el programa. Bueno, no voy a correrlo porque este programa fue corrido. Vamos a ver fíjense, aquí vemos los casos de carga. Como podemos ver, ninguno tiene fallas. Este es el procesador de salida. Ok. Fíjense, aquí tengo los resultados, aquí tengo los reportes estándares. Como les dije, si algo aparece en color rojo, significa que hay una falla. En este caso, no hay fallas en el sistema. Denme 10 segundos. Ok. Por ejemplo, vamos a ver cómo generar los reportes. Vamos a verlo con el CISAR directamente. Ok, entonces fíjense. Bueno, vamos a ver que ese reporte se... Yo quiero ver el reporte de cómo están los esfuerzos en cada uno de los casos de carga. Por ejemplo, yo quiero ver el caso de carga de expansión, de temperatura. Yo quiero ver cómo es el esfuerzo. Le digo acá, le doy aquí a un... Este es el reporte. Por ejemplo, ¿qué me dice acá? Que en el nodo 11.530 el esfuerzo máximo está al 84.1%. ¿Qué significa? Que estoy por debajo de 100. No tengo falla. ¿Qué significa esto? Que el caso de carga, el esfuerzo admisible es 41.516 y el esfuerzo actuante es 34.902. O sea, no tengo falla. Y aquí vemos todos los esfuerzos en cada uno de los nodos. Por ejemplo, quiero ver otro caso de carga, qué sé yo, ocasional. Quiero ver el esfuerzo. Ok, 69.9%. Esto es lo que yo imprimo en el informe. Por ejemplo, desplazamiento. Para el caso operacional de la temperatura 1, estos son los desplazamientos. ¿Entienden? O sea, aquí puedo obtener un sinfín de, por ejemplo, operacional. Quiero ver las restricciones. Para ese caso de carga, las restricciones o lo que son fuerzas y momentos en cada soporte. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, como les expliqué, estos son, por ejemplo, en este caso, cuando tengo fallas, me aparece en rojo. Entonces, por ejemplo, yo veo las fallas. Fíjense que en el nodo 60 estoy al 246.5%. ¿Entienden? Aquí sí tengo una falla. O sea, esto que está acá, este valor tiene que estar por debajo del 100%.
Y como pueden ver, yo puedo tener distintos... Aquí tengo un gestor de reportes. Profesor, También tengo una puedo duda. verlo... Dígame. ¿Cuánto porcentaje de carga sería lo recomendado o simplemente por debajo de 100? Buena pregunta. Eso no está normal. Hay muchos criterios, por lo menos. A mí me dicen, no, que si yo estoy al 99%, está bien. No comparto ese criterio. ¿Cuál es el problema? Cuando estoy trabajando en ciclos combinados, que tengo temperaturas altas, lo recomendable es que yo esté por debajo del 90%. Todavía al 90% estoy bien. Entonces, esos son criterios de Luis Nuceta. Cuando tengo temperaturas cercanas a ciclo combinado, yo puedo estar entre 75 y 90. Eso es lo ideal. No tengo temperaturas altas. Cuando estoy, por ejemplo, temperaturas medias, sector oil and gas, 300, 250 grados centígrados, en 75% hasta 50 estoy bien. Ya por debajo de 50, ya el sistema es muy flexible. El problema es el siguiente. Y es una buena pregunta que tú estás haciendo. Si el sistema es estable, estar hasta un 80, 75, 80% está bien. El problema es que entre más baje el porcentaje, ¿qué significa eso? Un sistema más flexible, más soportes, más codos, más costos, ¿verdad? Entonces yo les hago una pregunta, ¿qué diferencia hay estar en 80 o en 50%? En las dos partes la tubería no va a fallar. Profe, Ahora pero viene otro, profe, ¿eso no dígame, se convierte en el factor de seguridad? exactamente, pero ¿qué factor de seguridad voy a utilizar? ¿Qué significa un factor de seguridad alto? Costos altos, O sea, ¿verdad? al 90%, al 90% estaría en 1.1, más o menos. El 90%, o sea, si yo empiezo a bajar el porcentaje, tengo que flexibilizar el sistema y eso implica dinero. Ahora, hay otra cosa que son las cargas. Como decir, yo tengo que complacer a todo el mundo, tengo que complacer al civil, tengo que complacer al mecánico, tengo que complacer al gerente, o sea, son criterios. Porque una cosa es que yo haga mi análisis y el análisis terminó, no tengo falla. Esa es la solución de flexibilidad. Ahora viene la solución de ingeniería. ¿Cuál es la solución de ingeniería? Que yo hice mi análisis, perfecto. Las cargas están bien, los porcentajes están bien, ¿entiendes? Esa es la solución de ingeniería. Porque yo puedo tener un sistema que ya no me falló, pero tengo cargas en los soportes de 20.000 libras. Eso no se puede diseñar. ¿Entienden lo que les quiero decir? Flexibilidad no es solamente manejar el CISAR, hice los cálculos, todo está bien. No, no es solamente eso. Flexibilidad es que se haga una propuesta de soportes que se pueda construir, sea construible, sea viable, se puedan diseñar los soportes, se puedan construir y que sea desde el punto de vista económico aceptable. O sea, ingeniería no es solamente hice el cálculo y ya. No sé si me están entendiendo. Ok, continuamos. El CISAR me permite generar estos mismos reportes que estoy generando acá. Por ejemplo, este reporte me permite generarlo en Excel. ¿Entienden? Así como está aquí en PDF, yo lo puedo generar en Excel. O lo puedo generar en Word. O sea, dependiendo. El CISAR trae otras herramientas, una herramienta muy importante, que trae herramientas de animación, trae herramientas, por ejemplo, gráficas, por ejemplo. Así que este ejemplo es bastante complejo. Vamos a ver si
Esta lacto tiene bastante memoria. Por ejemplo, yo tengo esto que está acá. Yo le digo, hay un comando que se llama deflected shape. Yo le digo deflected shape y fíjese, él empieza a darme cómo se va a deformar la tubería dependiendo del caso de carga que yo esté indicando. Entonces, fíjense acá. Aquí la tubería se me está levantando. Aquí la tubería está cayendo. Aquí se me está levantando porque aquí tengo tubería enterrada. O sea, eso es una forma, la parte gráfica, aquí veo cómo está quedando el sistema. Claro, esto es exagerado. Yo le puedo decir aquí que lo haga 5 veces. Ya la deformación no va a estar tan exagerada. ¿Lo ven? Y bueno, tendríamos que buscar cuáles son estos puntos, cuántos son estos desplazamientos. Vamos a colocarla con 1, que es lo ideal. De repente a veces con 1 no vemos la deformación. Fíjense, ya con 1 las deformaciones son más pequeñas. De repente no las podemos ver bien. Profe, Bueno, disculpe una fíjense aquí. pregunta. Dígame. En este caso, ¿también hay algunos desplazamientos permisibles o algo así? Buena pregunta. Esa es la pregunta de las entrevistas. O sea, no está normado. ¿Cuánto tiene que ser el desplazamiento? Eso no está normado. ¿Entienden? Normalmente cuando hay desplazamientos, yo tengo que evitar primero que haya colisión de las tuberías, ¿verdad? Y segundo, que la tubería no se salga del soporte. Porque imagínense que tenga una zapata sobre un soporte y la tubería se desplaza, el desplazamiento es muy grande, puede salirse la tubería del soporte. ¿Entienden? Pero eso no está normado. A uno, cuando uno va a entrevista, la primera pregunta es, ay, por norma, ¿cuánto se debe desplazar? Eso no está normado. Eso es como dicen, una concha de mangos, como decimos acá en Venezuela, para ver qué tan claro está uno con esto. Una pregunta, profesor. Dígame. Oiga, mire, yo me tomé la iniciativa de poner algo que yo vi en el cálculo estructural que es muy importante para los esfuerzos. Lo expliqué como el círculo de Moore, que le puse una fotografía ahí en el chat. Sí, Mire, le puse una fotografía en la que se muestra la suma de los esfuerzos de compresión, de tensión y los esfuerzos de flexión que son cortantes. Entonces, sí. yo tengo entendido que el programa te da este estado de esfuerzos para cada nodo. Y bueno, también te puede dar Claro, los sí. desplazamientos. También te puede dar los desplazamientos, Claro que porque, sí, para cada porque nodo. los desplazamientos se reflejan en esfuerzos de tensión o de compresión o de flexión en cada punto. Sí, eso es Entonces, correcto. entonces lo que está diciendo el programa es el estado de esfuerzos y de desplazamientos que se encuentra en cada nodo Básicamente de la sí, malla. básicamente sí. Básicamente sí. Por Y ejemplo, vamos a ver. sí, Por ejemplo, qué sé yo, un desplazamiento por cargas por dilatación. Le digo estrés. Esto es un codo. Perdón, ok, le digo estrés. Yo selecciono cualquier nodo, vamos a verlo. Él me da donde tengo el mayor desplazamiento, pero por lo menos en el nodo 28, él me da el esfuerzo por flexión, por que es torsión. en el Ajá. 1271. El esfuerzo por torsión, los factores de intensificación de esfuerzo, me da el esfuerzo disponible y me da el porcentaje de él.
Ahí el esfuerzo axial también me lo da. O sea, él Ajá, me da los esfuerzos en cada punto. Los factores de intensificación de esfuerzo, que esto es importante. ajá. Me da la admisible y me da el porcentaje, el ratio, lo que llamo. Como Sí, podemos ver, profe. aquí hay esfuerzos bastante bajos. Aquí ya tengo un 29%. ¿Entienden? Sí, sí, Pero profe. básicamente nosotros lo que tenemos que garantizar, o sea, es bueno conocer la parte interna, cómo trabaja el programa, Claro, claro. cómo piensa, todo eso, pero lo importante es esto que está acá. Cuando nosotros vemos esto que está acá, ya nosotros sabemos que aquí no van a haber fallas. Ahora, por ejemplo, yo voy a seleccionar los sostenidos, expansión, Sí. operación no, ocasionales, estos son los que me interesan. Y le digo estrés sumario. Ujú. Entonces, fíjate lo que él me va a dar. Para cada caso de carga, él me va a decir cuál es el esfuerzo mayor, por lo menos en el caso de carga 25, 79.5, aquí 84.1, en el 27, 13.5, en el 28, 17.8, en el 29, 84, y así él me da todos los casos, o sea, en cada punto, para cada caso de carga, cuál es el esfuerzo máximo, y todos los esfuerzos están por debajo de 100. ¿Entiendes? Y aquí podemos garantizar que no voy a tener fallo. Bueno, Ahora, bueno, yo profe, quiero conocer, dígame. perdone, perdone, ahí sí tendría yo la duda de cuidar que no se superpongan los casos de carga para que no se sumen el doble o el triple. Es lo que se No, me pero es que ocurre ahí no se, ahorita. pero es que ahí no se están superponiendo. Tú estás analizando cada caso de carga. Cada caso de Ah, carga es bien. individual. O sea, son mutuamente exclusivos. No sucede uno si pasa No, el no, no, otro, no. etcétera. O Sí. sea, cada caso de carga, él calcula su estado de esfuerzo y me dice en qué punto de la tubería el estado es máximo para ese caso de carga. Ok. Óigame, bueno, sí tengo duda porque, o sea, ¿por qué tendría que hacer varios casos de carga simultáneamente? Eh, ¿Cómo simultáneamente? sí, o sea, al mismo tiempo varios casos de carga. Por ejemplo, que fuera, que fuera un sismo vertical, un sismo horizontal, ¿no? Por ejemplo, al No, él mismo estudia tiempo, cada uno. Él estudia, no, él estudia el vertical, por lo menos él estudia el sismo en X, estudia el sismo en Y, estudia el sismo en Z. Él combina el sismo en X con el sismo en Y, el sismo en ajá, X con el sismo en Z, el sismo en Z con el sismo en Y. Puedes combinar los tres, tanto es, sumando como restando. O sea, sí, ¿cuántos casos de carga? Y eso es el criterio del calculista. ajá, Por lo menos tú puedes simular sismo con viento, porque ¿qué pasa? De repente hay ajá. un terremoto y tengo un huracán a la vez. O sea, claro, esos son casos ya extremos. O sea, los casos de carga vamos a decirlo así, se estudian en función de la probabilidad de que puedan pasar. Ujú. Yo he visto cálculos donde tengo 300 casos de carga. O sea, ya eso es algo, o sea, yo supongo que eso son instalaciones nucleares donde necesito tener una idea más clara de cómo se va a comportar el sistema. Incluso, ¿Me incluso entiendes? puede ser un maremoto, ¿no? Un maremoto. Bueno, ya eso es otra cosa, ya eso es con oleajes y cuestiones así. Ajá. Y eso habría que darle un tratamiento especial. Eso serían con ondas, lo que llaman. Así que eso no es fácil de calcular. Sí, desde luego. Profe, le quería comentar del círculo de Moore, que realmente sí tiene una limitación de la carga máxima. Si, si se fijan en la Lo que fotografía, pasa, déjame explicarte algo. En sí, el círculo de Mortu, esto se aplicaba más que todo civil, sí, por, porque, o sea, cuando habían nomogramas y cuestiones así, ya con el César, no,
no aplique, porque el CISAR, el criterio del CISAR es analizar los desplazamientos. O sea, tú no vas a ver un estado de carga en un punto y vas a meterlo en el círculo de Moore para mitigar una falla. No, para mitigar una falla tú lo que haces es analizar los desplazamientos. Sí, Ese sí, es el profe. secreto que tiene el CISAR. Sí, profe, pero los desplazamientos realmente son esfuerzos, son torsiones, No, no, son flexiones. no, 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 no. El desplazamiento, o sea, acuérdense del mecanismo. Ujú. Yo tengo fuerzas externas, o cargas primarias y cargas secundarias. Estas cargas generan, o sea, o mejor dicho, reacciones en los soportes, ¿verdad? Claro, claro. Según estas reacciones y como sean los grados de libertad del sistema, van a generar desplazamientos. Y estos Pero, desplazamientos van a generar esfuerzos. sí, profe. Ese es el mecanismo. O sea, ¿qué Sí, pasa? profe, pero perdone que le diga, lo que sucede es que si usted tuerce un codo, Sí, lógicamente en los dos puntos a donde lo está aplicando la fuerza para que se forma la torsión y la flexión, ahí sí hay una reacción, hay una fuerza aplicada. Pero sin claro. embargo, el estado de esfuerzos interno del codo va a sufrir desplazamientos en los puntos, ¿no? Y más, Yo, te- yo tengo más un codo grave acá. si es por los intensificadores de esfuerzos. Es Yo decir, tengo un codo acá. Yo tengo un codo cada acá. elemento va a estar sometido a esfuerzos, no solamente los soportes. No, un momentico ya va. Estamos confundiendo términos. Una cosa son cargas y otra cosa son esfuerzos. Eso lo dije yo al principio. Ajá, Yo en los soportes no evalúo esfuerzos. En los soportes evalúo cargas. Los esfuerzos yo los ajá. puedo evaluar en cualquier parte de Sí, la tubería. pero profe, perdón, profe, en un codo se puede esforzar tanto que puede tronar. O Correcto. sea, Por no está ejemplo, libre de que no está. Aparte, nada lo claro. sostiene. Nada lo sostiene. Si está suelto, nada lo sostiene. Entonces, se puede torcer tanto que puede tener deformación plástica y exceder el esfuerzo Esto puede mínimo pasar, ¿verdad? permitido. Esto puede pasar. Ajá, sí, sí, que se está desplazando o Ajá, que se está deformando. pero qué pasa si yo coloco aquí un soporte y evito este desplazamiento? Sí se sigue deformando No, el pero no se codo. va no se va la deformación desaparece. ¿Por qué? Porque Bueno, estoy evitando. es que yo lo veo como en una caída que tiene uno, profe. A veces se cae uno y te torces el pie, pero realmente el que sufre el esfuerzo también es la cadera o el tronco. Correcto, pero es que todos van a sufrir esfuerzos. Lo que pasa es que Ajá, en función de la distribución de soportes que tú coloques, sí, o no. sea, esfuerzos van a haber en todos los puntos. Esfuerzos van a. En este caso sería la forma en la que caes, si caes con la cadera, ahí va a ser el soporte. Pero realmente el esfuerzo llega hasta el cuello y a lo mejor llega No, hasta el los esfuerzos mínimo, van a hasta el estar máximo presentes. punto de tu cabeza, hasta la cabeza. Los esfuerzos van a estar presentes en todos los puntos de la tubería, Ajá, en ajá, todos. De hecho, sí, vamos a volver acá. sí. Vamos a volver acá. Vamos a borrar esto primero. Ok. Lo que le quería comentar también es que el círculo de Moore Fíjate, te da una fíjate, fíjate, envolvente. fíjate en algo. Perdón, maestro, le quería insistir en eso. El círculo de Moore te da un envolvente y esa envolvente significa el estado de esfuerzos que puede soportar, por ejemplo, un codo o que puede soportar una T. Correcto, pero, Ajá, ¿qué? pero Ok, ¿qué es la pero suma de fíjate, los o sea, desplazamientos o de los esfuerzos que está pero fíjate sufriendo en un algo. elemento? Pero fíjate en algo. Por Sí. ejemplo, tú tienes esto aquí. ¿Cuántos nodos hay acá? Ah, Muchísimos no, nodos. no, hay muchísimos. ¿Qué es lo que hace el CISAR? Él hace el cálculo de esfuerzo en cada punto. Vamos a ver. O también de desplazamientos, que es lo mismo. Por lo menos para cada Caso de carga, ¿no? caso de carga, Ujú. tanto expansión sostenido como ocasional,
yo veo el estado de esfuerzo. ¿Dónde veo yo el estado de esfuerzo? Donde dice estrés. Ajá. Y ahí le va a Ok. salir por colores, ¿no? Dependiendo de la magnitud del esfuerzo, le sale el... No, pero eso es otra cosa. Ok. Ah, Aquí bueno. están aquí es para Es que cada uno. numéricamente se presenta aquí, pero visualmente se presenta por colores, Ok, ¿no? ok, perfecto. Eso Sí, es otra cosa, pero vamos a la teoría primero. Para cada nodo, cada punto tiene su estado de esfuerzo. ¿Entiendes? sí, profe. Ahora, yo no voy a ponerme, o sea, yo como analista no voy a revisar 400 nodos. No. Solamente la parte visual me dice, mira, ningún estado, para ninguna combinación de carga hay falla. Perfecto. Sí. Ya sé que Bueno, el sistema no va a fallar. Aquí ya yo, yo me yo, lo, despreocupo. yo lo entiendo, profe, que, que si existe algún elemento que vaya a fallar, que vaya a exceder el envolvente del límite de esfuerzos, el César te va a avisar. Desde luego que te va a avisar si un codo no va a resistir, te lo va a decir. Si Bueno, una pero es que, unión pero es que, ya no. va, pero es que Ajá, aquí me lo está diciendo. Aquí me está diciendo que no tengo falla. sí, Todavía, no. si Si no estoy excede, al no, no te dice, claro, no me lo dice, omite, sí, no te lo excede. dice, pero si va a exceder, Pero, de eso se trata, que te lo diga, ¿no, pero profe? ¿a qué llamas tú que va a exceder? Ah, es que por eso le estoy comentando que la envolvente del círculo de Moore O te sea, tú dice puedes tener un, para cada elemento lo que es permisible. O sea, la bueno, pero es sumatoria de que, la torsión más la flexión pero aquí me lo está, más la vuelvo y tensión. te lo voy a volver a mostrar. Sí, disculpe. Sí, sí. Para el elemento 20, aquí tengo la carga axial, aquí tengo la torsión y aquí tengo la flexión. Y se van sumando algunos, se anulan. Puede ser que un elemento tenga compresión y Ya él lo tenga tiene, ya flexión él al lo mismo tiene, tiempo. ya él lo tiene incluido. Ujú. O sea, porque un elemento que esté al 99% no me indica que va a fallar. El CISA no me va a decir, mire, este va a fallar porque está al 99%. No. Si no hay fallas, aparece esto que está acá. Claro. Ahora, él tiene, por ejemplo, no quiero llegar hasta allá todavía, pero ya que estamos en esta Discúlpeme. discusión, vamos a verlo. Ya voy a callarme mejor y voy a No, 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 poner no, no, atención. no, no, Discúlpeme. no, tampoco así. Cuando tú tengas una duda, tú preguntas. Por Sí, ejemplo, gracias, profe. yo tengo acá, No, vamos a ver, Z. Yo le digo acá que me dé sí, ¿cómo decir? Aquí están. Él me va a colorear, lo que ahí pasa es está, que era lo fíjate, que le comentaba. Bueno, ya los lo he visto. esfuerzos, los esfuerzos son bajos. Ajá, En sí los esfuerzos son bajos. Aquí hay uno rojo al 80%, pero debe ser un punto ahí está. que o sea, yo no lo veo, tengo que buscar, vamos a ponerlo esto en translúcido. Me imagino que los que no tienen color son los que están más, no tienen desplazamiento casi. Claro, no, desplazamiento tienen todos, Ajá. Bueno, que todos tienen tienen, menor desplazamiento más bien. todos tienen, lógicamente, aquí está, por ejemplo, esto que está aquí es donde Es tengo los más grave esfuerzos ahí. mayores. Ahí es Sí, mayor, ahí está donde hay que cuidar que no, eso es lo que podría verse, ¿no? sí, aquí tengo este esfuerzo, el esfuerzo mayor va a estar aquí, perfecto. Pero, como les digo, o sea, nosotros aquí no tenemos que utilizar círculo de Born ni nada de eso. Bueno, Los desplazamientos me van a ir dando la clave para yo poder resolver, y eso lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a ver a continuación, que pero, por el tiempo no perdone, estoy profe, comenzando. eh, Dígame. con todo respeto, yo le comento que me parece que el César sí utiliza estos términos de envolvente de esfuerzos. No, sí En los algún punto utiliza lo vimos, internamente, sí los pero no estoy utiliza, seguro. Pero yo creo sí que los, sí se refiere a eso. Por eso sí los quise hacer utiliza. esa acotación, ese comentario. Pero siempre es bueno saberlo de todas maneras, profe. No, 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 pero entendamos algo y no confundamos términos. Ajá, Claro que los utiliza, él utiliza todo eso. Ustedes ajá, parece que no están estudiando. La sí. clase pasada yo les mostré varias ecuaciones y ¿qué fue lo que les dije? Ustedes no van a hacer ningún cálculo con estas ecuaciones. El César internamente
hace todos estos cálculos y toma todos estos criterios. No sé si te acuerdas. Sí, sí, O sea, profe. yo en ningún momento he dicho que él no utiliza el círculo de Moore ni nada, vamos a aclarar. Yo lo que he dicho No, es no. que yo no voy a ponerme a hacer cálculos con el círculo de Moore para bajar o subir un esfuerzo. No, no voy a hacer cálculos con ecuaciones ni con hoja de Excel. El César lo hace todo. La única guía que yo tengo para resolver problemas es ver cómo se desplaza el sistema, cómo se deforma. Pero claro que los uses, como por ejemplo, ¿para qué es un simulador entonces? O sea, yo uso un Bueno, simulador para ahorrarme todos esos pasos. Yo le claro. meto datos, él me da datos y yo lo que hago es que hago unos pequeños cambios y se resuelve el problema. ¿Entiendes? Por ejemplo, en Sí, hidráulica hay algo que se llama el diagrama, la ecuación de Darcy y el factor de fricción de Moody, ¿verdad? ajá, No sí, sé sí, si se sí. acuerdan de eso. Sí, todo Yo eso. doy, yo doy el curso de hidráulica también. Si yo uso el PyFace, yo no voy a utilizar el diagrama en Moody para meterme y darle el factor de fricción. Eso lo calcula el mismo programa internamente. Sí, desde luego. De hecho, ¿por qué yo le estoy dando a ustedes toda esta teoría? Porque como ingenieros nosotros tenemos que saber estas cosas. Imagínense que ustedes tienen un proyecto de flexibilidad y entran 3 muchachos nuevos que más o menos manejan el programa. Yo pongo a los muchachos como operadores del programa. Y para operar el programa no necesariamente tengo que saberme toda la teoría, aunque ya yo la vi en la facultad. ¿Entienden lo que les quiero decir? Todos esos principios los usa el programa, pero un simulador es para eso, para que yo no tenga que pensar. Yo solamente tengo unos datos, los introduzco, él me da unos resultados y ya yo con mi experiencia voy maquillando los datos hasta que obtener que desaparezca la falla. En la clase pasada, que tampoco parece que la están leyendo, ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando hay falla en la tubería, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan, verdad? Sí. En ninguna parte yo les hablé de círculo de Moore ni nada de eso. ¿Qué les dije yo? Agregar codos, No, modificar no, no se trata. soportes, cambiar rutas, o sea, varias cosas se pueden agregar lazos de expansión, agregar juntas de expansión, siempre y cuando nosotros analicemos los desplazamientos. No es fácil, ya eso lo da la experiencia, ¿entienden? Continuamos. Gracias, profe. Ok, entonces fíjense, ahí como les puedo ver, hay un comando que se llama deflected shape, donde nos indica cómo se está desplazando el sistema, cómo se deforma la tubería. Y analizando estas deformaciones, fíjense, tanto para la parte estática como para la parte dinámica, por medio de los desplazamientos yo puedo detectar o qué hacer para corregir o mitigar una falla. En pocas palabras, disminuir un efecto. Ok, entonces fíjense con el 3D plot o deflected shape, yo puedo ver cómo se me deforma la tubería, como lo acabamos de ver hace rato. Aquí el deflected shape, como lo acabamos de ver. Fíjense, aquí me dice que aquí hace falta un soporte porque la tubería se está cayendo. Habría que colocar un soporte aquí arriba, de repente otro soporte acá. ¿Entienden? Y lógicamente lo que les acabo de mostrar para ver en los colores dónde están los esfuerzos. Hay muchos comandos gráficos, pero eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo problemas. Por lo menos él también me dice dónde tengo los máximos momentos, dónde tengo las cargas máximas, dónde tengo todo eso. Ok. Dónde tengo los mayores desplazamientos, en qué punto. Los comandos gráficos siempre van a servir porque me dan una visión, o sea, a uno le pueden explicar una cosa con muchas palabras, pero si uno lo ve, uno lo va a entender más. ¿Cierto o falso? Ok. Aquí vemos para ver los desplazamientos y cuestiones así. Ok. Ya con esto terminamos el módulo. ¿Qué viene ahora? El módulo 1, yo considero que es necesario hacer un ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer la próxima clase. La próxima clase vamos a hacer este ejemplo y arrancamos con el módulo 2.
que son dos problemas también bastante interesantes. Por ejemplo, para mostrarles algo, quiero adelantarme un poquito. Aquí se monta el modelo. Aquí se hace la corrida. Se colocan los soportes. Ok. Este problema está bastante interesante porque es pequeño, pero es ilustrativo. Casos de carga. Y aquí hacemos las correcciones. Fíjense, cuando hago el primer cálculo me va a dar falla por sismo. Me dicen dónde están los puntos de falla. Entonces, si vemos las deformaciones, fíjense, el sismo está produciendo que se desplace la tubería y se genere lo que le estaba explicando hace rato el compañero. Se genere un momento grande y que me haga fallar este codo. Los momentos en X. Bueno, tenemos que agregar soportes y evitar ese desplazamiento. Tengo otras fallas en Z que producen que este codo, en este codo que tengo acá se presente en falla, acá en este punto. ¿Por qué? Porque la tubería se va a desplazar en este sentido. El secreto para resolver cualquier falla en una tubería es analizar los desplazamientos. Lo que pasa es que lógicamente esta pericia se va a agarrar con el tiempo. Entonces, bueno, muchachos, les quería hacer una pregunta. ¿Todos tienen el programa instalado? Sí, por acá. ¿Quiénes faltan por el programa? No, no lo he Sí, podido. ya. Ah, pero ya lo descargaron. Más bien preguntar quién no lo tiene instalado. Bueno, o sea, ya la próxima clase, ya vimos la teoría. Fue algo escueta porque saber toda la teoría del CISA no es fácil. Ya a partir de la próxima clase, solamente resolución de problemas. Y lógicamente, la dinámica es que ustedes escuchen la clase, se les va a dar un material de apoyo, lógicamente, están todos los problemas resueltos, paso a paso, y después ustedes en su casa, con su programa, practiquen, esa es la idea. Esta es una cuestión, para mí, en flexibilidad no existe genio, señores. Flexibilidad es sentarse con el programa, hacer las corridas, equivocarse y aprender de las equivocaciones. O sea, yo les voy a adelantar algo. Yo sé que todos, unos están trabajando, no tienen tiempo, pero ustedes pueden ver el curso y ahorita entienden, ¿no? Perfecto, entendemos todo. Hace cuando yo hago un problema, no sé si esto está fácil, pero si ustedes no practican, señores, esto se olvida. Como todo, pues. Y aparte de que en el área de flexibilidad hay mucha teoría, hay mucha tela que cortar. Yo voy para 26 años haciendo flexibilidad y todavía estoy aprendiendo. Mucho, o sea, hay que saber de diseño de tubería. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta con respecto a, como usted, cuando uno corre el programa ese, uno al principio lo corre sin restricciones, o sea, sin soporte, y ahí recién uno va viendo dónde colocar ese No, soporte. bueno, no, hay que colocarlo con soporte, pues si no coloca soporte, el problema primero no va a arrancar. Te va a decir, faltan los soportes. Ah, ya, perfecto, Normalmente, perfecto. normalmente, eso es una buena pregunta. Normalmente, todo ejemplo se corre solamente con soportes durmientes. ¿Qué es un soporte durmiente? Esto que está acá. Esto es un soporte durmiente. Lógicamente, cuando hay sismo, obligatoriamente tienes que colocar soporte en guía. Y si tienes, por ejemplo, sismo, a veces tienes que colocar soporte guía y tienes que colocar frenos. Pero normalmente se coloca soportes, esa es la recomendación, soportes, el durmiente y se coloca una guía intermedia. Lo que pasa es que si te entregan los isométricos o te entregan los PCF, ya los soportes vienen incluidos. ¿Entiendes?
Sí, A veces vienen mal incluidos, incompletos. A veces vienen soportes que no deben de ir. Entonces, ese es el trabajo del estresista. Validar que eso es, o sea, que esa distribución que nos están dando es correcta. Normalmente nunca es correcta. Y es por eso que se hace el análisis de flexibilidad. Bueno, entonces uno tiene que colocar las sugerencias, quito aquí, pongo allá, cambio este soporte. Todo eso hay que indicárselo a los diseñadores. Mira, estos fueron los cambios que se hicieron. Normalmente esos cambios se reflejan en los isométricos. Y yo no paso a los isométricos. Y si yo hago un cambio en el mismo isométrico, borro, o sea, le indico con código de colores. Este soporte se eliminó, se puso aquí, a este se le agregó una componente, cuestiones así. Y eso se lo pasa a uno al diseñador para que ellos incluyan eso en la maqueta. Porque vamos a estar claros, ¿quién valida la distribución y la ruta de las tuberías, la distribución de soporte y ruta de tuberías es estrés? Diseño hace una propuesta, pero uno tiene que validar. Hay, hay veces que es peor, que nos entregan isométricos y no viene ningún soporte. Entonces, imagínense, tenemos que empezar a colocar nosotros los soportes. Entonces tenemos que hablar con civil para ver si hay espacio donde colocarlos, cuestiones así. ¿Alguna pregunta? Más que pregunta, profe, ¿me podría compartir las últimas presentaciones? Me quedé hasta la número 6 de tubería enterrada. Ya va, como últimas presentaciones de... Ah, ok, pero no las tengo acá, porque tengo la otra, estoy con la lacto, ¿se acuerdan que tuve un problema con el CISA? La tengo la otra lacto, pero la próxima clase, yo les voy a subir todas las láminas. Ah, ok. De hecho, de repente se las pase al grupo. Profe, ¿también me puede Ya. compartir el link para descargar el programa? Sí, pero lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, Ok, porque no lo tengo a la mano. ok, gracias. Perfecto. Mañana les paso esa información para que ya para el martes lo puedan descargar. El instalador y el video de instalación, que es importante. profe, la Bueno, próxima clase muchachos, es mañana, el martes. el martes, sí. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Profe, una última consulta, por favor. Dígame. Sí, es que bueno, me quedó como sonando un poco lo de que no está normado el desplazamiento, ¿sí? En cuanto a decir si se desplaza tantos milímetros o lo que sea, está mal, no. Quisiera consultar es si la manera como el CISAR actúa o hace el cálculo es los esfuerzos proporcionan un desplazamiento, Al pero revés. ok, los desplazamientos proporcionan un esfuerzo. Desde que ese desplazamiento no genere un esfuerzo mayor al admisible, ahí es donde no se dice o se puede decir que no hay falla y el CISAR lo toma como Sí, aceptable, pero ¿sí? no veamos el desplazamiento. Veamos el esfuerzo. O sea, si cuando yo hago un cálculo me aparece en rojo uno de los casos de carga, quiere decir que los esfuerzos que están actuando sobre ese punto son superiores a los admisibles. Allá hay falla. No digamos desplazamiento, esfuerzo. Ahora, ¿cómo bajo yo esos esfuerzos? ¿Cómo hago que estén por debajo de los admisibles? Lógicamente tengo que mitigar los desplazamientos. Ok. ¿Cómo mitigo los desplazamientos? Tengo que ver cómo se deforma, tengo que ver qué puedo hacer, agregar un soporte, evitar que la tubería se desplace, ¿entienden? Que sería mitigar Pero esos. esos desplazamientos, el secreto en flexibilidad es saber controlar los desplazamientos. No es fácil, ya eso lo da la experiencia. Por ejemplo, ya hay cosas, hay distribuciones de soporte que no se deben hacer y todavía se siguen haciendo. Y eso lo da la experiencia. Por ejemplo, si yo tengo una tubería y cruzo un codo, en el cruce del codo no es recomendable colocar un soporte, sino desplazarlo un poquito. Si en el otro codo lo tengo cerca. O sea, cuestioncitas así que vamos a ver ya en el curso. Ok, muchachos, nos vemos entonces el próximo martes. Traten de estudiar la teoría. Buenas noches.